Hoy toca Master and Commander. Javi, ¿cuánto tiempo, tío? Dos años casi, tío. Sin venir por aquí. Ya era Por hora. fin. Jorge, esta es de tus pelis preferidas, ¿verdad? Yo, sin consultarte antes, te dije, ¿hacemos Master and Commander? Y tú me dijiste, sí. O sea que ya intuía que esta entraba dentro de tus gustos, esta película, ¿verdad? Es es un peliculón. Yo el día que la vi en el cine, la vi de rebote en el cine, porque la vi en Bilbao, una tarde lluviosa, no estaba ahí, que no sabía qué hacer, y pues voy a meterme en un cine. Y entonces justo la estrenaron al mismo tiempo que la primera parte del Señor de los Anillos. Sí. Si lo recordáis, unas navidades. Entonces, había una cola inmensa para entrar a ver lo del Señor de los Anillos, que no había entradas, si te había con un amigo, pues la otra, que la había visto ya la publicidad, pues no había nadie para verla. Estuvimos casi solos en la sala. Y pues vamos a verla a qué tal está. Y yo la vi y fue como... Joder, a mí me ¡Qué pasó peliculón! todo lo contrario. Yo la vi en Logroño también. Y al cine estaba repleto, ¿eh? No cabía un alma. Sí. Estaba la sala llenísima. Y eso que empieza la película, y ya con esa primera escena tan intrigante con la niebla y todo esto, de repente notas que la gente se ha metido en la película. 5 minutos y estás en la Nada, historia. y estaba la gente en silencio riguroso. Cosa que no pasaba ayer, por ejemplo, cuando vi lo de James Bond, que estaba la gente tomando palomitas. Pero dejemos eso porque tenemos vamos a empezar el programa vamos a empezar pendiente. a darle caña y... Tenemos el programa pendiente de Bond, que nos lo han pedido también. Antes de nada, el tipo de películas de barcos de vela, de navíos de línea... Yo sé que a lo largo del cine hemos visto muchas películas, pero ¿esta es posible que sea la mejor? Por lo menos en cuanto a rigor histórico debe serlo, ¿verdad? Sí, y además es una película muy clásica de factura, es decir, con medios modernos, pero sí, te vuelve a llevar un poco al cine de los 50. A mí me recuerda un poco eso de las del Motín de la Bounty, el Hidalgo de los Mares, o sea, tenía ese, no sé, un clasicismo, ¿no? Sí. Yo creo que ahí... Fíjate, a mí me parece de las películas, tú lo has dicho, me parece las más rigurosas, me parece que es un cine de aventuras, pero ceñido a la historia. Mucho. Eso lo vamos a hablar luego. Y además, no como esas películas de Rolf Flynn, que son como más divertidas, que su objetivo es otro totalmente distinto, ¿no? Aquí a lo mejor es justamente el Motín de la Bounty, que hubo varias versiones. ¿eh? Sí, es verdad. Pero la de Marlon Brando que está bien. Y luego hubo una posterior, si no recuerdo mal, corregidme, que estaba protagonizada por Anthony Hopkins y Mel Gibson. Sí. Y que estaba muy bien porque intentaba ser bastante rigurosa, ¿no? Efectivamente. Y quizá coincidió el tiempo, por ejemplo, que de barcos así de época, toda la saga de Piratas del Caribe. Sí, Bueno, es es verdad. que- Es un contrapunto muy curioso a Piratas del Caribe. Ahora, esta ahora vamos a película. hablar porque Piratas del Caribe se estrenó ese año, la primera. No tiene nada que ver con Master and Commander. Y bueno, si quieres luego lo Vale, comentamos ahora lo porque eso es hablamos. muy curioso. A ver, una película del 2003 de Peter Weir. Peter Weir es un director que igual no nos suena mucho, pero ha hecho peliculones. Había hecho Gallipoli, había hecho Testigo y había hecho, por ejemplo, el Show de Truman, que no tienen nada que ver una película con otra. Es decir, le hace cualquier cosa Y al una tío. película muy interesante, el año que vivimos peligrosamente con, También. con Mel Gibson precisamente y Sigourney Weaver. La tenía apuntada. Los dos actores más conocidos tenemos a Russell Crowe de protagonista, a Paul Bettany, que es el doctor científico de la expedición, y luego, me lo recordaste tú en el programa que hicimos de Roma, el chaval que hace de Octavio, ¿verdad? Efectivamente. De niño. Es el guardia marino joven. ¿Verdad? Bueno, y cómo nos recuerda a la serie esta, lógicamente, aunque está basada en unos hechos que fueron creo que 40 años después, a la serie de terror, ¿verdad? Tiene esa como ambientación muy creíble, o sea, fue... El mismo tipo de barcos. Está muy, muy currada, o sea, ahí no... Hay un actor precisamente del Señor de los Anillos. ¿eh? Sí, bueno, uno de los hobbits, ¿verdad? Sí, Uno de los está- hobbits, efectivamente, sí. Está ahí también. Yo creo que es el hobbit que menos, el que cae más gordo, ¿verdad? Sí. El que- Ese te va metiendo la pata por ahí. Total. A ver, fue un éxito moderado de taquilla porque recaudó 212 millones, pero es que costó 150 hacerla. O sea, es que tiraron ahí la casa por la ventana, ¿verdad? Y está, como estábamos hablando antes de hacer el programa, está basada en una serie de libros de Patrick O'Brien que tú sí te habías leído, ¿verdad? Algunos he leído, sí que se llaman, es una saga de el protagonista que es el Capitán Aubrey y también el contrapunto que es el médico, el doctor Maturín. Claro. Que en las novelas, eso no sale en la película, en las novelas es curioso porque el doctor este Maturín es irlandés, pero es medio irlandés, medio catalán. Ah, sí. Es medio catalán. Entonces siempre está metido por Mallorca al principio. Eso es un personaje curioso. Oye, vamos a poner esto un poco en contexto histórico, ya que te tenemos aquí, que eres nuestro experto en historia. Bueno. Estamos hablando de abril de 1805, 7 meses antes de la batalla de Trafalgar, y es un barco bastante pequeñito, el HMS Surprise, ¿verdad? Creo que tienen aquí 28 cañones, 127 hombres, comparados con los que vemos en... Es decir, no es un navío de línea, ¿verdad? Es una fragata.
La fragata era un poco como el destructor de la época, para que Sí. nos entendamos. Era un barco de descubierta, de caza, de escolta. Claro, esos navíos de línea eran muy poderosos, pero eran no poco marineros, sino que eran mucho más lentos, eran barcos de batalla. Digamos que el navío de línea era el acorazado y una fragata es un destructor. Claro. Entonces, para estas labores de perseguir a corsarios y demás, se usaba la fragata. Porque le habían mandado la misión que tienen esta tripulación es buscar a un corsario francés que está aterrorizando a los balleneros ingleses. Nos lo presentan en las costas de Brasil al principio, ¿verdad? Sí, están en las costas de Brasil y luego pues, van a dar la vuelta por el Cabo de Hornos y demás. Aquí hay una cosa que igual es de abrir un poco ya el melón al principio. Y es la saga de novelas recubre todas las guerras napoleónicas, pues de 1800 hasta el final de las guerras, que ya el capitán Aubrey termina en almirante. Bueno, aquí estamos en 1805. La novela en la que se inspira toma cosas de varias de las novelas, no solo de una, pero la principal no ocurre en 1805. Ocurre en 1812. Y en la novela, el barco corsario, el Aquerón, aquí lo tradujeron mal como el Acherón, que a mí eso es Aquerón, habría que decir, es ACH, es como, bueno, ¿Y qué significa eso? el río del infierno, no los ríos infernales de la antigüedad clásica, el Aqueronte, solemos decir en castellano. Bueno, entonces es un corsario estadounidense. En 1812, Gran Bretaña y los Estados Unidos están en guerra por el lío del bloqueo continental. Entonces el Reino Unido le declara la guerra a Estados Unidos. Fue la única vez que han estado en guerra, aparte de la guerra de independencia. Hubo un desembarco británico en Washington que quemaron Washington y la Casa Blanca, 1812. La única vez que el territorio estadounidense ha sido invadido por una potencia extranjera. Entonces la novela, el barco es un corsario estadounidense, lo mismo, o sea, va pues, a por los balleneros ingleses que están operando el Pacífico y demás. Claro, ¿por qué ese cambio? Pues para poder vender la película a un público estadounidense, que el malo sea los franceses, que caen muy gordos, perseguido, pues ponemos a unos franceses. Sí. Hay un detalle, si os fijáis en la película, recordáis, dicen que aunque es un corsario francés, uno de los marineros conoce el barco porque lo ha visto construir en Boston. Sí. Claro, ahí hay una... dice, bueno, pues han construido un barco en Boston, bueno, podía ser para vendérselo a los franceses. Claro, originalmente es que el barco es estadounidense. Y que tiene una construcción muy novedosa, pero eso lo hablamos Sí, más eso adelante. Oye, ¿qué os parece? Eso de Dale, la dale. construcción a mí me parece bastante importante, porque estamos aquí en 1805, pero hay que tener en cuenta que la navegación, toda la historia de la navegación en el siglo XVIII, es una constante revolución tecnológica. O sea, es el momento en el que todos los barcos se van construyendo y se van superando unos a otros. Entonces llega un momento en el que te puedes quedar atrás, ¿no? Entonces aquí se ve perfectamente que es un barco muy moderno, muy capacitado para la guerra y que es prácticamente inexpugnable para aquel momento, sobre todo para una fragata, ¿no? Y eso lo que viene también a aludir, aparte de lo de Estados Unidos que contabas, era justamente a eso, ¿no? A esa revolución que hay en el siglo XVIII en los barcos de guerra, ¿no? Que se van superando y constantemente se van revolucionando, ¿no? Y desde un punto de vista histórico, cuando nos cuentan, porque no sé si recordáis, es muy chauvinista inglés. Obviamente eran los reyes de los mares, la armada inglesa era lo más poderoso que había, pero nos están contando ya aquí en el 800, un poco antes de la batalla de Trafalgar, que nos están describiendo un poco a Napoleón como un loco que quiere invadir toda Europa. Y el aire que le dan, a nosotros nos recuerda, obviamente es un poco anacrónico, pero parece que están hablando de Adolf Hitler, ¿verdad? Da un poco la sensación que están hablando. Y Napoleón, históricamente, no tendría por qué ser Adolf Hitler. Era realmente un juego de poder entre potencias. ¿Realmente hubo un peligro de que Francia pudiese invadir Inglaterra y eso anima a la armada inglesa a luchar contra estos? Es que la intención de Napoleón era invadir Inglaterra. Estaba en guerra con Inglaterra. Llegó a juntar un ejército enorme en la zona de Normandía, Boulogne, para embarcar a eso. Lo que ocurre que, claro, Inglaterra, que su ejército de tierra pues era poderoso, pero no tanto, estaba defendida por la flota, un poco lo que siempre ha hecho Inglaterra. Luego, además, pues el desastre de Trafalgar no ayuda. Claro. Porque se suponía que el almirante Villeneuve, que era un incompetente, tenía que sacar la flota combinada de Cádiz para intentar llevarla al canal y hacer algo. Bueno, pues como aquello termina en desastre, Napoleón tuvo que posponer la invasión de Inglaterra. Y además le declaran la guerra Austria y Rusia. Sí. Lo que pasó es que ahí Napoleón, pues no invadió Inglaterra, pero llevó el ejército a marchas forzadas y masacró a los austriacos y rusos en la gran victoria de Austerlitz. Al final, pues eso, Napoleón, digamos que su ejército era terrestre, mientras que tenía siempre la espina clavada de Inglaterra dominando los mares.
en cierto modo. Bueno, pero antes de Trafalgar, los ingleses ya habían destrozado la flota francesa en la batalla del Nilo. Sí. Fue una derrota De hecho, anterior creo que lo y cuentan les costó- en la les película, costó ¿verdad? Que bastante hay un momento en el que el capitán Aubrey dice que ha servido a las órdenes de Nelson, que es como el jugón que tienen, es como el ídolo de la Armada inglesa, y hablan de que había estado con él en la batalla del Nilo, precisamente, unos añitos antes, ¿verdad? Eso es, y sale en una de las novelas, La batalla del Nilo. Y que aquí hay otra casi contradicción. Vemos ahí el decalaje ese que hicieron de ambientar una novela que ocurre después. Siempre están hablando de Nelson como si estuviera muerto. Casi Sí. da la sensación. Cuando Nelson todavía en ese momento está vivo. Va a morir luego en Trafalgar, que fue octubre de 1805, si no Unos recuerdo meses mal. después, es verdad. Cosas que me llamaron mucho la atención de la película al principio. Que da la sensación que todavía lógicamente hay clases sociales en la Inglaterra de aquel momento y los oficiales, que son auténticos, los que cuando entras en la oficialidad son críos, son niños casi que están yendo a la escuela, que se foguean en situaciones reales y están dando órdenes niños parecen de 12 años a marineros adultos que deben llevar toda la vida ahí en el mar, ¿verdad? Bueno, yo creo que es la clave, ¿no?, de la película. O sea, realmente lo estamos viendo como si fuera una novela, una película de aventuras, una película del mar. Y realmente lo interesante es precisamente los rasgos psicológicos de cada uno de los personajes y cómo se retrata la sociedad británica, que tiene su reflejo en un barco en alta mar, porque es que es igual. Y además hay que tener en cuenta que en aquel momento en los que podían acceder a los mandos era gente que tuviera dinero. De hecho, los cargos se compran, ¿no? Sí. Y de hecho le costó a Inglaterra más adelante alguna derrota militar precisamente por eso, porque llegaban a oficiales de rango muy alto, gente que no estaba preparada para el cargo, ¿no? Aquí se ve, ¿no? Son chavales muy pequeños, comienzan a foguearse, ¿no?, en un barco de guerra y dan lecciones auténticas a marineros que llevan, que tú dices, Claro. toda la vida, ¿no? Bueno, hay un momento en el que se les empieza a tambalear la disciplina, pero en general, por lo menos en esta película, no se rebelan mucho contra la oficialidad, ¿verdad? Los marineros. Y se las hacen pasar bastante putas a veces. Bueno, había habido. La Real Marina tenía un historial bastante largo de motines de todo tipo. Claro, o sea, a veces cuando ya las cosas se tensionaban, llegaba el motín. Creo que la novela pues, trata mucho también el tema del mando. Sí. Porque uno de los oficiales jóvenes que no es capaz de imponerse a los marineros, de hacerse respetar, casi provoca un motín. Y bueno, pues manda a azotar a uno el capitán. Es cuando le explica al médico que se revela y dice, a ver, tienes que tener, estos hombres esperan a alguien con mando firme. Estamos aquí en una cáscara de nuez en medio de los mares y si alguien no dirige bien, esto acaba el desastre. Y dice, hay que tener mano firme y a veces dura. Tampoco hay que ser un tirano, le dice al otro. No puedes tampoco hacerlo a fuerza bruta, por tiranía. O sea, tienen que respetarte. Es muy... Controlar a casi 200 hombres, Sí. metidos todos en una cáscara de nuez sin ninguna intimidad, pues evidentemente el capitán tenía que ser una persona con Admirable. muchas dotes de mando y bueno, pues eso, saber mantener la disciplina, pero tampoco tiranizar brutalmente, como le pasó al de la Bounty, que era Claro. pues a fin de cuentas un señor que pues era tiránico y finalmente provocó un motín absurdo por su Sí, claro. Por su incompetencia, ¿no? incompetencia, ¿no? Bueno, yo no sé cómo está retratado en la novela, eso a lo mejor no lo puedes contar tú porque no las has leído. Pero a mí me parece muy interesante porque Aubrey es retratado como un personaje de carisma, muy flexible, pero al mismo tiempo capaz de coger y ser muy permisivo, ¿no?, con los marineros. Los marineros lo aprecian. Eso se ve cuando, por ejemplo, uno de ellos le presenta la maqueta de la Querón, ¿no?, y les premia, ¿no? Les dice, tomad, aquí podéis beber un poco de ron, ¿no? Les dice, Pero creo siempre recordar. mantiene las distancias. Pero mantiene las distancias. Entonces eso me parece muy interesante precisamente por el personaje que tú has comentado, ese personaje un poco que es un oficial, pero es un poco debilucho y ya se ve desde los primeros momentos de la película en que no sabe si hay ahí alguien, no hay Pero alguien. él quiere hacerse querer por la tripulación. Hay un momento que están los marineros cantando pues, sus canciones tradicionales, así de sí, rollo, cierto. mientras que los oficiales están con su música clásica en la cámara. Sí, esta. Qué bien empieza tocan, a ¿eh? cantar, ¿no? Es increíble. Que lo odian. Además, el criado siempre dice, ya están con la música siempre. Dice, es que nunca tocan nada que podemos ver. Y entonces empieza a cantar con ellos y de repente los marineros le miran y se callan. Y le dicen, no, un oficial no participa en el holgorio de los marineros. Y entonces lo dice, que él tiene que mantener esa distancia con la marinería y que además, cruzando ese límite, no le van a respetar más. Al contrario. Canta demasiado bien, incluso. Claro, Sí, canta demasiado bien. Dices que te está soltando. Pero sí que vemos las distintas clases sociales. De hecho, también lo vimos en la serie esta en la primera temporada de Terror,
que son 40 años después, pero es un poco el mismo rollo y nos relatan la historia de dos capitanes completamente distintos, de los dos distintos barcos. Uno que es un noble muy estirado, muy déspota, bastante incompetente, que se tiene que hacer respetar a base de pegar latigazos a los tripulantes, y todo lo contrario, el reflejo del otro capitán. Y aquí, de alguna forma, el personaje de Russell Crowe es bastante perfecto. Es decir, es un tío muy admirable. Es verdad que le podemos ver como única pega que igual es un poco cabezota a la hora de querer perseguir a la presa, un poco contra todas las adversidades. Tiene un código de honor que le hace que tenía que luchar, aunque su barco se supone que es muy inferior al adversario, pero por lo demás, como los dotes del liderazgo son perfectos. Es decir, mantiene la distancia, pero es amistoso, da una palmadita a la espalda cuando hace falta, anima perfecto. Digamos que tiene la frase perfecta para cada tripulante, ¿verdad? Tenían pensado hacer más películas, en plan serie. Como el resultado de taquilla fue bastante eso, se quedó en esta. Entonces hay muchas cosas que nos faltan. Por ejemplo, en las novelas lo que vemos es la ascensión social del capitán, que es muy ambicioso, es una persona. Pues eso, pertenece a una baja nobleza, como... claro, si no sería oficial, pero no es rico. Entonces él se va enriqueciendo, entre otra cosa, porque tenían los oficiales derecho a parte de los botines. Mantiene una relación tormentosa con una mujer de la aristocracia de clase más alta que él, que la familia se opone. Entonces, bueno, en las novelas retrata la ascensión social de él. Él termina de almirante, rico, y por supuesto se casa ya sin problemas con quien quiere. Que por tanto, es una película que no hay mujeres. Te iba a decir ahora mismo. Menos creo que como unas prostitutas brasileñas que aparecen Sí, pero ahí no sé si son indígenas, porque da la sensación como que se han puesto ropas de gente occidental, pero que no saben ni llevarlas, pero bueno, ¿verdad? En una canoa. Esos barcos era un mundo totalmente masculino. Además, sabemos que no se quería, las mujeres no iban a los barcos porque daban mala suerte, esa superstición. Pero si la reina quería cruzar de Inglaterra a Francia, tendría que ir en un barco. Pues tendría que ir en un barco, efectivamente. Bueno. Entonces, pero hay un momento que le interrumpe, él está en su cámara y está escribiendo una carta amorosa y tiene el retrato de ella. Entonces, bueno, intuimos que luego tienen detrás, claro, una vida sentimental en tierra que no... Pero claro, la han dejado atrás durante años embarcados. Claro. Claro, de hecho, es cuando mira precisamente a esas mujeres en Brasil, las mira así como... Se siente atraído, no sé qué, pero no. Yo tengo a mi amada ahí en Inglaterra. Justamente la falta de presencia femenina, a mí lo que me recuerda mucho son esas novelas que se escribían del 19 de aventuras en las que las mujeres no estaban, ¿no? O sea, bueno, pero es que además no podían estar. Es que en un barco de guerra del 18 eran solo hombres. Bueno, claro. O en un submarino alemán de la Segunda Guerra Mundial. Es que me recordaba mucho también, salvando las diferencias históricas, es un poco lo mismo. Cuando mandaban los submarinos alemanes a acechar a los mercantes de la Armada inglesa, pero por todo el mundo, a los cargueros que venían de todas partes del mundo, y... Para ponerlo un poco en contexto, sería como el destructor que han mandado para cazar al submarino que está acechando las aguas, ¿verdad? Algo así, efectivamente. Lo que pasa es que el submarino es mucho más poderoso que el destructor en esta película. Bueno, es que un corsario, claro, en esa época, es igual con Media Clara, los corsarios no eran exactamente piratas. En época, bueno, estaban en guerra, entonces el corsario era una iniciativa privada, la cual, pues, un reino, un estado, daba una patente de corso. Entonces había, pues, un grupo de empresarios, llamémoslos, que montaban un barco de guerra privado y entonces tenían patente de corso para atacar los barcos del enemigo mercantes. Y, claro, la ganancia era el botín. Y fue en las guerras napoleónicas hubo mucha actividad corsaria. Por parte, los franceses tuvieron muchísimos barcos corsarios. Pero estoy pensando que en este momento ya no era la época dorada de la piratería, ¿verdad? Es decir, un corsario sí, porque estaba trabajando para un estado, pero no vemos tanto. No, piratería. No en la época de Barba Negra. No hay, o sea, piratería. Pero sí corsarios. Claro. Es que la diferencia está en que ya no hay piratas, lo que son corsarios. Son corsarios. ¿No? A mí me gustaría hablar, porque había un momento en que has dicho una cosa que me parece bastante importante, es cuando te has referido a la recaudación de la película. Y a mí me parece eso esencial, porque nos hemos quedado sin secuelas y sin precuelas precisamente porque no tuvo dinero. La pregunta es, ¿por qué no llegó a recaudar tanto dinero? Bueno, recaudó mucho dinero. Lo que, seguramente el fallo que tuvieron, entre comillas, es que se gastaron una pasta en hacer la película. Claro, fue carísima. Fue carísima. Lo que ocurre es que también hay que tener en cuenta que se estrenaron dos películas, además totalmente distintas a Master and Commander, y a mí esto sí que me gustaría comentarlo porque me parece esencial, que fueron Piratas del Caribe, que es precisamente una película marítima. Es un plagio de un videojuego, ¿eh? Sí, pero por a mí me parece curioso un aspecto, y sobre todo por la otra película que se estrena, porque además estas tres películas se encuentran en los Oscar.
que es la tercera parte de La Comunidad del Anillo, que tú lo comentabas Eso es. antes, que era El Retorno del Rey. No, y se llevó no sé cuántos Oscars, pero se llevó una barbaridad. Mejor película, mejor dirección, arrasó, y Master and Commander se llevó fotografía y sonido, creo recordar. A mí esto me parece muy interesante porque realmente nos podemos dar cuenta qué es lo que el público empieza a elegir, nos podemos dar cuenta cómo el entretenimiento ha cambiado. Master and Commander es una película, tú lo has dicho antes, muy clásica, a mí me parece una factura impecable, pero incide en la profundización psicológica de los personajes. En cambio, si tú ves Master and Commander, Piratas del Caribe, como tú decías, es un videojuego, no tiene nada. No, pero es que es un videojuego Jack realmente. Sparrow a mí particularmente llega un momento en que me harta y directamente lo Son muy lanzaría a largas los las películas, tiburones. sí. Y luego El Retorno del Rey, que me parece una gran película, un gran libro, pero para mí Master and Commander es bastante mejor. Bueno, considera que también son públicos distintos. Es decir, no, Bueno, seguramente el público, aunque va a haber mucho que se solape, pero hay mucha gente que vea Master and Commander que igual no son los críos de la época que querían ver Hemos El visto Señor de los las Anillos. tres las hemos visto visto los todos tres. también. Yo he es visto verdad. todas, o sea, no. Hemos visto todas. Pero a mí lo que me parece curioso, independientemente de eso, es cómo se ha cambiado, ¿no?, la acción. Y cómo, por ejemplo, en películas como Piratas del Caribe y en El Retorno al Rey hay un enorme esfuerzo en los efectos especiales. Quizá en el caso de La Comunidad del Anillo, del Señor de los Anillos, no queda otro remedio porque te lo exige. En cambio, Master and Commander, que también exige sus efectos especiales, pero están puestos más al servicio de la historia, ¿no? Sí, seguramente Master and Commander, viéndolo un poco en perspectiva, tampoco había pasado nada porque se hubieran retrasado el estreno o incluso se hubieran esperado un año, que hoy en día con el COVID lo estamos viendo que no han tenido ningún reparo los estudios en esperarse 1 o 1 año y medio en estrenar las películas porque no era el mejor momento. Y si cuadras los calendarios hay que ser muy valiente para enfrentarlo a Piratas del Caribe y al Señor de los Anillos sacar una película, ¿verdad? Y si me fijaos que es una película que es muy entretenida. Yo le veo una gran virtud, no llega a las 2 horas. Ya sabes que una de mis obsesiones es la duración de las películas, de las series que se eternizan. Y efectivamente, como tú has dicho antes, es que en 5 minutos te ha metido en la historia. Además, en la historia de una forma brutal. Están ahí, el otro llama a la alarma, no sé qué. Aparece el barco francés en la niebla y como un fantasma y los masacra a cañonazos. Ves saltar las astillas por todos Me parece lados. espectacular. O sea, lo que era una batalla de barcos de madera, que además era salvaje. O sea, era salvaje, ¿no? Que efectivamente, una de las cosas que más bajas provocaban eran las astillas. Lanzar esos cañonazos contra un barco de madera reventaba, o sea, las astillas por todos lados. Y ya se mete en la niebla para huir y es que no han pasado ni 10 minutos y estás totalmente metido en la historia de la película. En vez de ser de esas que se eterniza 3/4 de hora hasta que empiezas a ver de qué va la cosa, ¿no? Y además, ya solamente con esa escena inicial, con esa pequeña emboscada, la niebla, el combate, los heridos, yo creo que ya ha retratado, el director ha conseguido retratar A todos los cómo personajes. son los personajes. Sí. En cambio, otras películas se tienen que demorar. Bueno, retratar psicológicamente a Jack Sparrow es una chorrada. Porque el Tampoco es personaje- una película de batalla continua, de que también las batallas llegan a ser cansinas. Luego tenemos tormentas, la persecución, sus La chicha intrigas. calma, la Efectivamente, calma que me hay parece muchos espectacular. episodios muy bien. La discusión con el médico que quiere dedicarse a estudiar a las Islas Galápagos. Es decir, bueno, pues es una película Recordar de muy- todas formas que lo han hecho a todo trapo, pero están enseñándonos el duelo entre 2 naves. Si hubieran intentado hacer con estos medios la batalla de Trafalgar, se habría salido de cualquier presupuesto posible, porque estamos hablando de 2 barcos solos, no de 28. A mí hay un Bueno, tema, serían muchos más. seguro que tú lo sabes. Está basado en un combate. Sí. Que es precisamente una nave que creo que se llama Speed, con el Gamo, que era español. Y fue un combate. Está basado Pues un mira, poco, justo vengo- era igual, porque era muy desigual. Sí. Porque siempre se dice que el personaje de Jack Aubrey, ¿no?, estaba basado en un militar real, que era, a ver si lo digo bien, Thomas Cochrane, que fue un militar, Algo leído sí. un militar británico que de hecho luego, después de estar con la Armada inglesa, se ayuda a Chile, me parece, y en Perú, y se implica también con la lucha en Grecia. Fue un personaje mítico, ¿no?, para los británicos, ¿no?, para los ingleses. Y entabla en un momento dado una lucha con un barco español muy desigual, con muchos menos cañones, un barco más pequeño, y sale airoso. Con una cosa bastante interesante, utiliza una treta. En un momento al principio del combate, por lo visto, eso, por lo que he podido leer, ¿no?, los marinos probablemente sabrán mucho más que nosotros, utiliza una bandera que no es la inglesa. Eso hace a los oficiales españoles vacilar y luego sube la británica, pero lo suficiente para colarse, acercarse mucho
a la española de tal manera que no pueden cambiar los cañones porque se les va de tiro. ¿no? Aquí lo vamos a ver bien clarito, aparte que me encanta porque me habéis empezado a contar la película porque muchas veces os quejáis. Es que estamos contando la película, si lo contáis vosotros, mucho mejor todavía. Pero he estado mirando un poco la parte técnica y parece ser, que es lo que estaba comentando Jorge, que la parte más peligrosa de los cañonazos eran las astillas que volaban, porque no estamos hablando de proyectiles explosivos, era un proyectil de metal que si te pillaba te había pillado, y los destrozos que podía hacer en el barco, que tampoco eran tan grandes, muchas veces hacía falta muchísimos cañonazos para hundir un barco. Pero una cosa que sí investigó y parece ser que es cierta es que apuntar era muy complicado porque no era automático desde que tirabas de la cuerda, creo que era, hasta que disparaba el cañón, que a veces podía tardar un poquito, y con el balanceo de los barcos era complicado apuntar, vamos. Bueno, en lo que era la batalla se llamaban los barcos de lo que era ya la fragata, el barco de guerra. Sí. Se llamaban los navíos de línea, que por cierto eran el estándar era de 72 cañones. Luego Claro. había monstruosidades como el famoso Santísima Trinidad, que tenía 4 cubiertas. Y Sí, pero fue el 130 único, cañones. ¿verdad? Claro, no necesitaban precisión porque se llamaban navíos de línea. La táctica era 2 líneas paralelas de barcos que se cañoneaban, o sea, a corta distancia bastante. Mientras desde las cofias y los mástiles también los infantes de marina disparaban a mansalva. Entonces ahí pues era más potencia de fuego que precisión. Es curioso ver, en esa época, por cierto, los oficiales tenían que mantenerse impertérritos en la cubierta, o sea, en el puente de mando. Ahí, en la novela sale, uno se tira al suelo y dice, firmen el mando como todos. O sea, en medio de aquella refriega. ¿Cómo murieron muchos oficiales en Trafalgar? Nelson fue por un disparo de un tirador. Eso es. Le metió una bala que le rompió la columna vertebral y le perforó un pulmón y demás. Churruca. Sí. Churruca, una bala de cañón le arranca la pierna. Y entonces la famosa frase aquella que se hace materia en un barril de pólvora para meter el muñón, y la frase aquella de esto no ha sido nada, continúe el fuego. Es decir, una cosa. Y luego ya cuando muere Churruca le sustituye el siguiente oficial que también muere, y el otro y el otro. O sea, una masacre aquello, ¿no? Total. Entonces, pues en ese hay gran precisión, no hacía falta. Claro, no, lo que La estoy potencia viendo del es fuego. los primeros enfrentamientos que aquí vemos, que les sale de la nada una emboscada, no sabemos muy bien cómo le ha acechado sin que se den cuenta, en la niebla salga el barco francés, que es más grande y más rápido, tiene todas las ventajas, pero le mete un cañonazo en el timón y no les queda más remedio que ocultarse en la niebla. Pero también en la película más adelante vamos a ver cómo apuntan al mástil, la vela mayor, ¿verdad? Y consiguen quebrarla a base de acertar varios cañonazos. Y esto, desde un punto de vista de realismo histórico, parece ser que era muy difícil apuntar también, ¿verdad? Sí, además lo que ha dicho es que los barcos, los navíos de línea, además lo dice en la película en un momento, su punto débil era la popa, la parte de Sí. atrás, esa especie de palacio que le ponían. Ahí estaba el timón, estaba mal defendido, como les pasaba a los tanques, a los Panzer, que siempre era por detrás donde les daban. Entonces, y le dice que, bueno, la fragata es muy poderosa, dice, pero por la popa es débil. Dice, como todos. Este es ahí donde tenemos que buscar el punto débil de... Sí. A mí me gusta esa desigualdad, porque es muy típica del cine, ¿no? También. O sea, es como el protagonista tiene una nave inferior, pero en la Guerra de las Galaxias, sin ir más lejos, el halcón milenario se las tiene que ver con naves. No, claro, pero lo curioso de esta situación Terribles, es que es ¿no? la nave inferior la que está persiguiendo a la superior. Que es un poco lo que alguien que viene del mundo civil, al médico, que en realidad es un científico, pues al tío le extraña muchísimo, porque hay una parte de la oficialidad que le dice, bueno, nos vamos a retirar, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta que al barco que nos han mandado perseguir es más rápido, tiene más potencia de fuego, y encima el capitán es un crack, porque hace cosas casi sobrehumanas. Por eso le llaman el fantasma durante toda la película, ¿verdad? Creo que la novela, no recuerdo bien, creo que hay algo de espionaje, o sea, que es que el americano sabe por dónde ve el otro porque, bueno, ya Ya, pero eso se ha estaba enterado, pensando claro. yo en la película. ¿Cómo llega el En espionaje? la película lo dice. Lo dice, sí, Sí. hay muchos, dice, tenemos espías, lo mismo que tenemos espías, ellos los tienen en Claro, Inglaterra. pero sin radio y sin telégrafo, ¿cómo te comunicas con el barco y le dices dónde está el otro? Es un poco exagerado, Bueno, ¿no? pero tenía las órdenes por dónde tenía que ir y demás, o sea, que eso se podía... Las persecuciones eran eternas, ¿verdad? Porque como eran de poca diferencia de nudos, tú podías estar durante horas viendo que el enemigo te iba a dar caza y que dentro de unas horas igual entrabas en su alcance de los cañones, ¿verdad? Tenía que ser algo realmente agobiante esas situaciones. Sí, es como delantero en autopista respetando los límites de velocidad, algo así, ¿no? Que dice Que voy. el otro va a 118, yo a 120, pues se eterniza, ¿no? Y efectivamente, claro, el otro una vez que si iban, digamos, a favor del viento los dos, claro, el que iba detrás mandaba.
porque era realmente no le quería adelantar, quería acercarse lo suficiente para cañonearlo, sin que el otro pudiese impedirlo. Claro. Y si el otro viraba, el otro le seguía. Que es la táctica que hace que echan una especie de balsa para engañarles. Eso iba yo justo, ¿verdad? A mí me encanta la picardía que tienen, ¿no? Que todos, porque unos y otros. Es un juego de ingenio, ¿verdad? Es un juego de ingenio, no es solamente saber llevar bien un barco. No solo es fuerza bruta, o sea, claro, saber... Claro. A mí eso me parece muy interesante de la película. Me parece uno de los rasgos que te lo descubre. Yo no lo había pensado y de repente descubres que utilizaban todo tipo de argucias, ¿no? Estos marinos tenían que tener, en esa época ya no eran simples, o sea, el oficial era gente que tenía una base muy fuerte para las derrotas, que se decía, hacer la navegación, de matemáticas, astronomía, es decir, que era gente que luego tenía que conocer, tenía que saber mucho sobre todo de matemáticas y de geografía, astronomía, para mover esos barcos. Ya en esa época, tenían ya aparatos que les permitían medir con precisión la latitud, sobre todo, es decir, la longitud era más complicada, pero se había inventado ya el reloj náutico en el siglo XVIII que permitía medir la longitud. No solo la latitud, sino en qué parte estás. Entonces, pues bueno, ya era una navegación muy precisa, muy científica ya, o sea, era... Que pues la película, una cosa que sale también esa contraposición, estamos en las guerras napoleónicas, pero es el mundo ya que viene de la ilustración y la ciencia y es el médico. Claro, que lo vamos a ver ahora. Que se queda entusiasmado cuando llega a las Islas Galápagos. El que realmente llegó a las Islas Galápagos unas décadas después fue Darwin. Claro, es que tiene mucho... Tiene mucho de Darwin. Tiene mucho de Darwin, ¿verdad? Lo que seguramente le están haciendo un guiño. Lo que a mí me sorprendió es que que lo hemos visto en otras películas, lo complicado que era la travesía en el Cabo de Hornos y que aquí no lo despluman rápido. No se querían centrar en eso, ¿verdad? Es decir, es verdad que pasan frío y están en una zona del mar que hay muchas tormentas, pero no lo ponen como algo... Pero creo que hay un momento álgido de la película, sí, es el hombre que pierden y cómo tienen que decidir si apuestan a por él o no para salvarlo, y hay un momento en el que dicen, no vamos a arriesgar la embarcación. Está la persecución, está tirando más velas de las que debía el capitán, porque parece ser que uno de los mástiles les había quedado dañada y se le rompe y parece ser que va a hundir el barco. Lo arrastra, ¿no? Eso es. Y luego tenemos el descubrimiento de las Islas Galápagos, que las Islas Galápagos de alguna forma está en los viajes de Darwin, ¿verdad? O digamos que era una zona muy... Como habían sido unas islas muy aisladas, tiene unas especies animales que eran muy interesantes para los científicos naturalistas de la época. Claro, pero habían llegado marinos, pues balleneros y tal, pero no... Claro, Darwin es el primer científico, digamos, que ya aterriza así con las Islas Galápagos y vio cosas que luego pues le ayudaron mucho a desarrollar la teoría de la evolución. Sí. Cuando ven lo de la iguana que se mete en el agua, dice, no es posible, las iguanas no se meten nunca en el agua, pues esta sí y tal. No, es un poco... es muy bonito también como el chico, el guardia marina, se siente atraído por el mundo científico, sí, no solo militar, y le pregunta, ¿y uno puede llegar a ser militar y científico al mismo tiempo? Bueno, pues un poco... Eso nos muestra mucho ese mundo del 18 de la ilustración, de la ciencia que va siendo una ciencia ya cada vez más moderna. Pero la figura de Charles Darwin es posterior históricamente. Es posterior. Sí. O sea que aquí nos han hecho un mix, pero bueno, queda muy bien. Bueno, ¿verdad? pero es como un guiño, ¿no? Es un poco como ¿qué hubiera pasado? Claro, Darwin llegó porque, bueno, y el Beagle, se llama el barco, fue en 1830 y tantos, 20 años después de esto, para entendernos. Pero eran expediciones científicas, porque expediciones híbridas como esta en realidad es una expedición militar, pero toma un cariz un poco científico cuando tienen un break en la persecución, ¿no? Eso es, hacen en las Islas Galápagos, aunque siempre es supeditado a los intereses superiores de la Marina, que le aclara al otro, siempre esa discusión. A mí me gustaría aquí hacer un inciso. Dale. O sea, hacer una pausa sobre un aspecto, porque durante todo este tiempo siempre se está diciendo que la Marina francesa y la Marina inglesa son las superiores, ¿no? Y generalmente se dice que la Armada española está fuera de juego, ya aquí en el siglo XVIII. Bueno, creo que ahora en septiembre ha salido un libro precisamente que es sobre la Armada española en el siglo XVIII, de un historiador que se llama Rafael Torres. El libro se llama Historia de un triunfo y precisamente rebate esto. Esa visión negativa, precisamente debido a Trafalgar y a la derrota de Trafalgar, de que España no contaba, ¿no? Bueno, pues realmente lo que viene a decir es que el siglo XVIII fue un siglo muy importante para la Armada española, que de hecho la Armada española estuvo en muchísimas ocasiones a la altura de la británica o incluso estuvo más. Y la verdad es que cuando te vas y empiezas a comparar y empiezas a ver lo que ha hecho España durante todo este tiempo, te das cuenta de que es cierto. Para empezar, hasta 1742, que creo que es cuando muere este Blas de Lezo, y hay que recordar que Blas de Lezo es uno de los que les infringe la mayor derrota, o una de las mayores derrotas navales a los británicos, ¿no? De hecho, si me permitís una anécdota contemporánea, cuando se celebró los ingleses celebraron
el aniversario de Trafalgar hace unos años. Sí. Invitaron a España, que llevaran un barco, ¿no? Así como, bueno, vamos a invitarles, lo que no dejaba Un poco de tener cachondearte, ¿no? un poco. Y entonces los españoles respondieron, lógicamente, con retranca, y mandaron una fragata que se llamaba Blas de Lezo. No hubo ningún comentario oficial, pero creo que los británicos se enteraron bastante bien de lo que hubo, ¿no? Y fíjate, o sea, a mí se me permitís leer un momento, Vale. porque yo lo estuve viendo, porque a mí esto es un aspecto muy interesante, muy interesante, y es las expediciones que hizo, porque esto tiene que ver con las expediciones científicas que aparecen reflejadas en Master and De hecho, cuando Commander. estabas hablando de Churruca, Churruca hizo expediciones científicas y sí. de cartografía Claro. parecidas Es que a la fíjate, que vemos en la película. La de Malaspina y En otros. Malaspina, claro. Entonces, si tú miras las expediciones, son alucinantes, todas las que hizo España durante todo ese tiempo. Bueno, tienes hasta 1742, tienes a Blas de Lezo, España todavía ahí tenía bastante potencia, pero luego es que en 1774 está la expedición de Pérez Hernández, luego está en 1775 de Zeta y la Bodega y Cuadra, expedición de Arteaga, Bodega y Cuadra en el 1779 también después, expedición de Martínez Haro en 1788, asentamiento en el estrecho de Nootka en 1789, expedición de 1790 a la base española en el estrecho de Nootka. Y no solamente son estas, si me Eso es permitís en- acabar, eso es en Alaska. todo esto es España, ¿eh? Claro, todo esto es expedición de Fidalgo, 1790, expedición de Quimper, expedición de Liza, expedición de Malaspina y Bustamante, expedición de Galiano y Valdés, expedición de Camaño, expedición muchas de expediciones. Liza. Sí, llegan hasta 1793. Claro. Y aquí me parece una cosa muy interesante, que es a 1793. En 1793, y además lo recuerda precisamente este historiador, dice una cosa muy importante. Y eso explica también lo que pasó en Trafalgar, ¿no? Es que en 1793 España entra en una gran crisis institucional, una gran crisis económica, tenemos el Rosellón, y lo que ocurre es que están los marinos mal pagados, no se puede sostener la armada, están los barcos sin apenas aprovisionamientos y sin marinos privados, y después llega a Trafalgar. Es ¿no? que efectivamente, cuando dice la superioridad de la flota, hasta el final del 18 estaban al paro, o sea, había una competición es decir, de potencias. Esto. Lo que os comentaba, la flota francesa, a ver, sobre el papel, en Trafalgar, la flota combinada franco-española tenía más cañones, más barcos. ¿Qué ocurre? La flota francesa estaba muy desorganizada por la revolución, era un cuerpo muy aristocrático en Francia la Marina y claro, pues a todos los oficiales o sea, eran de la aristocracia, con lo cual estaba muy desorganizada internamente. En Napoleón se basaba mucho más en el ejército de tierra. Y con lo que tú has dicho, los últimos años habían sido desastrosos, entonces los oficiales no cobraban, no había suministros. Las tripulaciones se hacían razzias por Andalucía, pues cogiendo a vagabundos y no sé qué, también lo hacían los ingleses. No había dinero para entrenar. Vemos en una escena de la película que decide poner a punto a la tripulación pegando cañonazos y con un cronómetro, o sea, aquí hay que recargar el cañón, no sé qué. En Trafalgar había, en algunos de los navíos británicos, eso fue un gran problema, triplicaban la potencia de fuego de navíos españoles, no porque tuviesen más cañones, sino porque eran tripulaciones que se habían entrenado. Es decir, para entrenar había que gastar mucha pólvora. No sé si nos entendemos. Sí. Y claro, los otros eran tripulaciones inexpertas, muchas veces era de expresidiarios. Entonces, claro, los barcos eran magníficos, pero no tenían detrás una... Incluso presidiarios. Parece ser que... También los ingleses usaban presidiarios. Iban a buscar a gente a las cárceles y ¿de qué quieres? ¿Quedarte a la cárcel o ir a la guerra? Más cosas. Bueno, mira de lo que estabas hablando. Yo tengo... ¿Tú te sabes la historia? No, espera un momento. Es que se me va a ir justo lo que me contabas. De la historia Blas de Lezo, tú sabes la historia de las monedas que imprimieron antes de... Pues mira, voy a hacer un enlace porque tengo unas muy guays que me las compré en Amazon. Las puedes comprar en Amazon, las monedas estas que creo que las tienen puestas en Cartagena también, que enseñan a Blas de Lezo con los dos brazos y las dos piernas para dar menos penita, arrodillado ante el Lord inglés. Y luego parece ser que las tuvieron que retirar de la circulación corriendo el rey inglés por el ridículo tan espantoso que estaban haciendo, ¿verdad? Es que los británicos comunicaron la victoria antes de que se produjera. Entonces, sí, de hecho... Os tengo que enseñar la moneda, está muy guay. Volviendo a lo de Trafalgar, que decías antes, fue una batalla desastrosa porque como el almirante francés Villeneuve había sido incapaz de sacar a la flota de Cádiz, que estaba bloqueada por los ingleses, estaba esperándoles en que saliesen de Cádiz para, digamos, ir a por ellos. Entonces llega a Madrid la orden de Napoleón de destituirlo. Alguien le chiva que le van a destituir, entonces decide que tiene que hacer una victoria ya, junta a todos los capitanes y le dice, pues vamos a salir, además en octubre, con mal tiempo, es decir, porque fue... Y claro, los franceses, pues como era almirante, no podrían replicarle, pero algunos de los comandantes españoles, churruca a la cabeza, le dijeron que no estaban en condiciones de salir a enfrentarse a Nelson, que iba a ser aquello una masacre, no podían.
siempre se ha dicho que fue una cosa de orgullo, que le llamó cobarde. Ah, bueno, éramos cobardes, pues vamos así. No es cierto. Consultaron a Madrid, ¿qué hacemos? Y claro, la orden de Godoy era que el almirante estaba todo a las órdenes de Villeneuve y entonces no les quedó más remedio que obedecer, sabiendo que iban a una batalla que iba a ser bastante catastrófica, como fue. Luego se perdieron muchos navíos también por la tormenta brutal que hubo la noche, es decir, con lo cual ya los terminó de rematar. De todos modos, lo que fue el fin de la flota, por ejemplo, española, en esa época no fue tanto Trafalgar, sigue habiendo muchos navíos, fue la guerra de independencia, porque si ya estaba descuidada, casi todos los barcos se amarran en Cádiz, en los puertos americanos, y entonces ya se termina de perder. Hubo un barco superviviente de Trafalgar, creo que era el San no sé cuántos, no recuerdo el nombre. Todos los barcos españoles siempre eran nombre de santos. Siempre. Que pues se pasó toda la Gran Independencia anclado en La Habana. Y entonces fue una catástrofe en 1816, pereció toda la tripulación porque el barco un buen día se desfondó. No podía más aguantar, se desfondó y se fue a pique de golpe con toda la tripulación metida dentro. Por por descuido. Por poco mantenimiento. A mí me gustaría reseñar de todas maneras en este escenario tan bélico algo que sí que fue muy positivo, que hicieron los españoles. Fue la primera vez que lo hizo, esto no lo hicieron ni los franceses ni los británicos, que fue la expedición Balmes, que fue en 1803-1805, que fue una expedición de vacunación, justamente para erradicar la viruela, ¿no? Y eso sale de La Coruña, ¿no? Y fue una expedición médica, fue la primera campaña de vacunación internacional y lo hace cuando España pues no está en sus mejores momentos, ¿no? Y hace eso y de hecho gracias a ese inicio la viruela acaba no sé si fue en los años 80. Sí que es una cosa que está bien recordarla estos días. También, ¿no, verdad? Sí, ¿Es verdad? Usando a niños como portadores vivos. O sea. Sí. Y de hecho, el Hospital Zendal es porque estaba Isabel Zendal. Recordar también, ya hablando de todo el contexto histórico, porque la película luego vamos a contar el final, pero en realidad se resuelve la trama ya bastante fácil. Que la batalla de Trafalgar fue como la puntilla que le quedaba al Imperio Español, porque luego no tuvo ya flota para defender a las colonias, digamos. Nos habían machacado la flota, lo que quedaba. Es decir, sí que había algo, pero realmente el poder naval que tenía España se fue al fondo del mar. Sí, no, o sea, yo creo que el momento que ya esas cosas, técnicamente no eran colonias, pero bueno, que empieza a haber rebeliones y no sé qué, incluso a esa distancia era muy difícil controlar aquello. Los británicos perdieron las colonias americanas, como sabes, al final mucha guerra, es decir, las perdieron. Sí. Y tenían, es decir, no era difícil mantenerlo. Pero como dice, efectivamente, cuando terminan las guerras napoleónicas, bueno, pues prácticamente, sí, técnicamente España tenía unas posesiones americanas enormes, pero no tenía modo de controlar. Casi todas las guerras que hubo de independencia no hubo prácticamente tropa peninsular. No sé si me explico. Tú cuando lees las batallas de eran Bolívar, realistas contra independentistas. Eran realistas contra independentistas, pero los dos eran mexicanos, peruanos en su inmensa mayoría. Es decir, había quitando oficiales, había muy poca tropa, es decir, realmente peninsular, o sea, enviada de España para no. La que se intentó enviar en 1820 se subleva con Riego precisamente para imponer la Constitución a Fernando VII. Pero en la guerra de independencia americana sí mandaron tropas, digamos, insulares de Inglaterra. Fue en la independencia española la que realmente no mandamos muchas tropas, tampoco porque no teníamos flota para mandarlas, supongo, o no teníamos dinero ni ejército para poder permitirnos eso. Justo después porque el país quedó arrasado por la guerra de la independencia. Fue muy destructiva. Hubo un intento de reconstruir la flota que hace Fernando VII con algunos de sus ministros y fue una cosa que es poco conocida. Entonces, bueno, como no tenemos barcos y los astilleros están hechos un asco, se los compramos a Rusia. Entonces les compraron a Rusia un montón de navíos y entonces cogió el zar de Rusia y vendió todo un montón de barcos que estaban podridos, casi sin condiciones de navegar. La inmensa mayoría se hundieron en el camino de ida y los otros se hundieron. Fue un escándalo de corrupción probablemente aquello. Es decir, fue lo de los barcos rusos que pasó. Y bueno, pues prácticamente así con una gran flota de guerra, pues no cuenta ya. Luego se hacen cosas, históricamente lo hemos visto siempre, que una de las cosas que cuesta más a la hora de prepararse las fuerzas armadas de un país es pues, lo que son los barcos. Es decir, lo veíamos, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler estaba ya armándose para la batalla, que decidieron
también por cuestiones estratégicas, tirarse a los submarinos y no a la construcción de barcos porque tardabas muchos años en construir una armada. Y en aquella época, aunque los métodos de construcción eran distintos, también pasaría lo mismo. Tú cuando perdías una armada no era tan fácil reconstruirla. Te tirabas unos cuantos años, ¿verdad?, para construir barcos. No, los navíos de línea tardaban años en construirse. A ver, pensemos la masa de recursos, madera, hierro, las velas, o sea, no sé en concepto moderno cuánto costaría un navío de línea, pero no sé, como Como un portaaviones. varios centenares de euros, o sea, de millones de euros. Eran muy caros. O sea, si no había dinero detrás, no había manera de sostener aquello, era evidente. Por eso es tan importante también en estas batallas capturar los barcos, que lo vemos aquí al final de la película, ¿verdad? Porque era un premio muy importante. Había que intentar, siempre que fuese posible, capturarlo, no hundirlo. Se capturaban con frecuencia, de hecho, Sí, los barcos. claro. ¿no? Y luego también pasa como lo que ocurre en Master and Commander, que muchísimas veces dentro del barco capturado había problemas y había que tener cuidado porque lo podías volver a perder, ¿no? Sí, lo de los barcos capturados puestos a servicio era una cosa habitual. De hecho, mira, en Trafalgar, tanto el San Juan Nepomuceno de Churruca como el Santísima Trinidad fueron capturados y, bueno, el Santísima Trinidad se hundió solo en la tormenta. El San Juan Nepomuceno creo que lo tuvieron en Gibraltar un tiempo, ¿no? Y luego lo desguazaron al final. Sí. Fue... De esa época, ahora he dicho lo de los navíos capturados, solo nos han llegado 2 navíos de línea conservados. Uno es el Victory, que lo mantienen ahí. Sigue siendo oficialmente, creo que, un barco operativo de la Armada Británica. O sea, El barco de Nelson. Sigue constando como barco operativo. Y luego una fragata estadounidense que es la que por en gran medida se basa para la fragata de la película, que es el US Constitution, que está ya anclado creo que en Boston. Sí. Que esa es una fragata. Y son los únicos que nos han llegado. Bueno, no sé, imagino que los habrán restaurado 1000 veces, con lo cual madera original no sé cuánta habrá, pero ahí está. De todas maneras, hay un tema en las batallas, como en todas las batallas, no solamente en las batallas navales, ¿no? Y es la pérdida humana. Es muy Terrible. importante, porque no solamente por la cantidad, y me refiero aquí de manera especial a los oficiales, ¿no? Por ejemplo, los ingleses perdieron a Nelson, y eso es irreemplazable. Tú puedes construir un barco por mucho que te cueste, y puedes tardar un tiempo, pero conseguir un oficial como Nelson, eso no es nada fácil. Eso lo podemos ver también en Lepanto, que ahora hemos estado justamente ahora estamos conmemorando, ¿no?, la victoria. Bueno, los turcos al cabo de los años consiguieron rehacer la armada. Lo que no consiguieron rehacer fueron todos los oficiales que perdieron allí, porque eso cuesta mucho tiempo. Otro ejemplo, esta vez de tierra, si me lo permitís. Adrianópolis, la gran derrota de los romanos frente a los visigodos, bueno, y otros pueblos bárbaros, ¿no? Ahí muere Valente, el emperador. Pero el problema de eso no es volver a reconstruir las legiones. El problema es que mueren de los mejores legionarios que tenía Roma. Entonces tú puedes volver a conseguir levantar legiones. Ahora, el problema es, tienes mandos tan buenos como tenías antes. Te lo digo por poner en valor también Es que a los oficiales. En Trafalgar, ¿no? por que es lo ejemplo, importante. murieron muchos oficiales, Churruca, Gravina, eran oficiales ilustrados, o sea, cuando digo ilustrados, gente con una base científica muy fuerte. Pero claro, lo que me entiendo antes, en esa época había una cosa que imagino que ningún ejército moderno hará, que era la oficialidad, se tenía que exponer. En las batallas en terrestres estaba mal visto tirar a apuntar a los oficiales. Era como una cosa de caballeros. En una batalla naval era incontrolable. Y es que, eso lo vemos en la película, literalmente todos los oficiales estaban en el puente de mando y además con un uniforme llamativo que los hacía, es decir, o sea, objetivo, todo eso volando balas, las astillas, la metralla, cuando era de cerca también se cargaban con metralla los cañones. Y claro, pues caían como moscas en esas batallas. El niño, ¿no? El guardamarina, que pierde el brazo. brazo, pierde el brazo con una estrella, que a mí me parece muy curioso porque da también un perfil de Aubrey muy interesante, ¿no? Ese hombre, ¿no?, que sabe dar órdenes perfectamente, que se impone a la marinería, pero de repente no sabe muy bien cómo tratar a un niño. Y ahí se le ve que le regala un libro, ¿no? Eso es, sí. Y no sabe muy bien cómo tratarlo, ¿no? Sí. Es como tímido y además, por lo visto, si no recuerdo mal, es el hijo de unos amigos suyos. Sí, eso es, sí. Entonces tiene ese punto de timidez, ¿no?, que le hace muy humano. Claro, ¿no? porque el puente de mando los trata como adultos. Claro. O sea, el señor no sé qué, No, póngase pero firme. hay un momento en el que el capitán intenta enseñarles a porque son niños en realidad, los más jóvenes, les intentan enseñar a utilizar los instrumentos para recordar que les pone en la proa del barco y les empieza y les trata de forma un poquito paternal también, porque en realidad era el responsable de estos críos que se lo ponían a su mando. Una cosa que estaba pensando,
cómo han cambiado las batallas navales en los últimos 200, 300 años, es que estas batallas navales eran masacres, pero era relativamente difícil hundir un barco. Primero porque no tenías, más allá de la pólvora, no tenías muchos materiales explosivos, pero porque a cañonazos era difícil hundir el barco más allá de las astillas y las bajas directas. Pero cuando ha ido, digamos que, pues mejorando la tecnología, las batallas navales son auténticas carnicerías y es muy difícil que los barcos sobrevivan. Hoy en día simplemente un torpedo de un submarino puede hundir un transatlántico, un portaaviones, cualquier cosa. Había que gastar mucha pólvora para hundir un barco. Claro, y era relativamente fácil capturarlos y era un premio era muy goloso capturar un barco, pero hoy en día prácticamente imposible capturar un barco y se hunden todos. Capturar un barco costaba Total, no, mucho. que los abordajes eran masacres, pero que hoy en día no vamos, hoy en día por supuesto que no, pero que digamos que se ha hecho mucho más aséptica las batallas porque no te tienes que liar a espadazos con el de enfrente, pero simplemente con un misil o con con un mal tiro puedes volar un barco. De hecho, lo vimos más adelante, que un tiro en el depósito de... Bueno, lo vimos en las batallas de la Segunda Guerra Mundial. El Bismarck, el Hood, creo que fue el Hood, que fue un tiro de buena o mala suerte, ¿verdad? Bueno, yo de tema de marítimos modernos no tengo ni idea. Yo tengo la sensación de que actualmente lo que se construye es pequeño. Cuando ya termina la época, digamos, de los navíos de vela, aparecen Los acorazados. Los acorazados, que nunca fueron muy prácticos. Realmente esos grandes navíos desaparecen para siempre. Es decir, no. Hay un cuadro del pintor Turner, muy famoso, que es, no me acuerdo el nombre, es un barco de vapor arrastrando entre la niebla en el Támesis a uno de los supervivientes de Trafalgar, que es un mamotreto ahí de madera, y lo llevan a desguazar. Y eso es el fin de ese mundo romántico frente pues, a, no sé, la ciencia o la tecnología moderna. Ya en la Segunda Guerra Mundial, todos estos acorazados, creo que cuando hablamos de los submarinos lo vimos, eran unos mamotretos en el fondo inútiles. ¿No? Sí, los acorazados sí, no valían para nada ya al final era todo a base de submarinos, destructores y luego portaaviones. Eso sí, el rey en el Pacífico era el portaaviones, pero que el portaaviones no deja de ser una plataforma que lleva aviones en medio del mar. Sí. Permite que los aviones aterricen y despeguen en medio del mar. Pero a lo que iba yo es que los barcos son mucho más frágiles hoy en día ante el armamento moderno que entonces. Entonces era muy difícil hundir un barco. De hecho, recordar que la mayoría de las bajas los barcos que se hundieron en la batalla de Trafalgar fueron la noche siguiente, cuando estaban capturados y al final no podían navegar. Pero yo creo que es una cuestión tecnológica, claro, de potencia de fuego. También pasaba a los ejércitos terrestres. Esos ejércitos napoleónicos eran como unas masas de gente, o sea, de centenares de miles de hombres y no sé qué. Hoy actualmente las guerras, claro, no ha habido guerras, esperemos que no haber ninguna, pero o sea, tipo Segunda Guerra Mundial. Pero eso está habiendo en conflictos, pues como ha ocurrido, por ejemplo, en Siria y en nuestros sitios. Actualmente un número relativamente... En Siria creo que el momento máximo que han estado combatiendo eran unas decenas de miles de hombres. O sea, entre las tropas gubernamentales, el ISIL, no son tropas muy grandes. Y sin embargo vemos la capacidad destructiva que tiene la guerra moderna. Sí. Con unos pocos miles de hombres. Claro, por la potencia de fuego es demoledora. Ha cambiado. No totalmente. Necesitas tener una división o sea, un ejército de 100.000 personas. Eso es que seguramente la época de las grandes batallas campales ha pasado, igual que las grandes batallas navales, porque la tecnología las hace un poco absurdas. Sí. No vamos a ver un ejército de 100.000 soldados enfrentándose en un campo abierto a otros 100.000. Sí, pero tienes que tener soldados al final. Sí, o sea, el problema drones, es que al final es la infantería la que tiene que entrar. Porque sí. Tú puedes bombardear todo lo que tú quieras, pero si no tienes infantería y la infantería no está sobre el terreno, no has ocupado una posición. O sea, eso te da igual. Es verdad que hoy la superioridad yo creo que te la da el aire, ¿no? Que es de donde tú puedes producir unos grandes bombardeos y destrozar muchísimas defensas. Pero al final la infantería tiene que tomar aquello y ahí es donde se producen los problemas. Tanto un misil como un torpedo pueden hundir un portaaviones que vale una cantidad absurda de dinero y de años invertidos y el potencial que tienen. Y en aquel momento veíamos durante horas también lo difícil que era alinear los barcos, porque el viento te lleva donde te lleva. No es tan fácil llevarlo donde te gustaría llevarlo. Pero eran batallas muy complicadas. Fueron determinantes. Los portaaviones en el Pacífico, tú lo sí, indicabas, fueron esenciales. Y de hecho, incluso después de Pearl Harbor, y eso se ve en la película de Pearl Harbor, hay una misión de los norteamericanos para bombardear Japón. O sea, la importancia del avión, o sea, de los barcos, en este caso son los portaaviones, fueron la clave esencial, fue llegar hasta allí, acercarlos lo máximo posible para bombardear Japón. Sí. Pero no por los destrozos que vayas a causar, porque no ibas a hacer nada realmente importante, sino el golpe psicológico de decir, tú también estás a mi alcance, ¿no?
Y a mí me parece que aquello fue importante. Claro. ¿no? A ver, volviendo a la peli, supongo que todo la habéis visto porque la estábamos destripando. Otra de las cosas guays ya al final de la película es cómo mezclan el estudio de la naturaleza con la especie de engaños que quiere someter al enemigo. Y se acuerdan cuando descubren al bicho palo, ¿verdad? Que se hace pasar por lo que no es. Y se le ocurre en el momento al Capitán Aubrey decir, bueno, pues vamos a hacernos pasar por balleneros. Que es ahí un poco una licencia, porque claro, simplemente dándole un par de capas de pintura y tal, digamos que se tenía que acordar del barco que lleva persiguiendo durante meses para que simplemente se pone a echar humo y le cambian un par de cositas y ya lo confunde con un ballenero. Pero vamos a contar con que la arrogancia de que se confíe, en que se acerquen cerca y demás. Entonces, pues bueno, que es otro gran tema de los balleneros de la época. Lo ha sido muy peliculero también. Las películas de Moby Dick. Cuando hablamos de los marinos de la época, nos olvidamos que en la gesta de los claro, eso era, digamos que era comercial, no tenía ni era científico, ni era militar, ni nada. Los balleneros. Sí, porque este francés está haciendo caja a base de llevarse el aceite que cogen los balleneros. Pero pensamos que son balleneros, es decir, los viajes que hacían, ya como el Atlántico estaba un poco explotado. Sí. Tenía que pasar al Pacífico. Empieza primero con los balleneros vascos que empiezan a ir a Terranova y demás, y ya se están pasando al Pacífico, al Pacífico, a por ballenas, desde Inglaterra para financiar la guerra. En esa época el aceite de ballena se utilizaba para casi todo, o sea, como combustible, o sea, era como oro, vamos. Las lámparas, ¿no? Las lámparas era. Entonces, bueno, pues además le dice, cuando cogen a los balleneros y rescatan, dice, 3 años fuera de casa y ahora lo hemos perdido todo por culpa del francés y demás, ¿no? Hay un tema curioso porque tú seguro que lo sabes, ¿no? Hay como 3 proezas marítimas, una es la de Shackleton, ¿no? Cuando el micro, Javi. Luego la otra es precisamente la del motín de la Bounty, cuando lo dejan en la barca y el almirante llega. Y otra es precisamente la de los marinos, que son hundidos en el Pacífico, son balleneros, que luego hay una película, no recuerdo el nombre, que son los marinos que consiguen salvarse, y es en lo que se basa Melville para Moby Dick, que es un hecho verídico en que una ballena pues les debió hacer una vía de agua y se debió ir aquello abajo, ¿no? Y recorrieron no sé cuántas millas para ponerse a salvo, ¿no? Y fueron como las tres grandes proezas, ¿no? Y unas son balleneros, o sea, es un barco ballenero y los supervivientes, ¿no? ¿Dónde estaban haciendo dinero realmente? Pues estaban en el Pacífico. Otra cosa que también me llama la atención es que en realidad estas expediciones no son totalmente autosuficientes. Cuentan con que van a pescar, con que van a parar en algunos sitios para hacer reparaciones. Es curioso como les vuelan el timón y dicen, bueno, pues cogemos maderos que tenemos en el barco o nos acercamos a una isla y los reparamos. Incluso hay un momento en el que se plantean, porque han perdido un mástil, si es buena idea ir a los bosques de Brasil y buscar un árbol suficientemente grande como para construir ese otro mástil. O sea, que estos barcos eran un poco renovables, ¿no? Sí, tenían que ser muy autosuficientes. Los marinos de la flota británica, para los parámetros de la época, comían bien en cantidad, quiero decir, o sea, estaban bien alimentados. La dieta era pues a base de cerdo en salazón, galletas de bizcocho que decían, era pan, pues como los biscotes estos duros que venden ahora en los supermercados, algo así debía ser, ¿no? El gran problema siempre era el tema del escorbuto. Ya se había aprendido a empezar a combatirlo con zumo de limón, lima, a finales del siglo XVIII y demás. Fruta, ¿no? Y luego acá, para mantener esas condiciones de vida, pues estaban todos luego semialcoholizados. Una tradición, que lo dice en la película, era que cada marinero al día recibía no sé qué cantidad de grog. El grog es una especie de ron, de ¿verdad? ron aguado. Pero vamos, que creo que era como medio litro, 1 litro. Es decir, tú cálzate todos los días media botella de ron. Eso es una burrada. No sé si Hombre, es que yo creo que la esperanza de vida de gente que había estado en el mar realmente era bajita, ¿eh? Porque llegaban sin brazos, sin piernas, sin hígado. Era durísimo. Y seguramente para la piel debía ser un poco nocivo, ¿eh? Y por no hablar precisamente cuando atravesabas, ¿no?, los estrechos abajo, que te encontrabas con todos los temporales, que había marineros que perdían precisamente los dedos. En los barcos no se podía hacer fuego. Cuando digo fuego, para cocinar como mucho, si no había mala mar, pero claro, en barcos de madera. Entonces no había ninguna forma de calentar aquello. Es decir, o sea, se hacía frío, pues meterse ahí con mantas, abrigarse. Claro. Imaginemos cuando están pasando el Cabo de Hornos, el frío que pasaba esa gente. Disculpa, a ver. Porque estaba buscando la película que estaba mencionando antes. ¿Sí? La película era del Corazón del Mar. Eso es. Y justamente es la proeza del Essex, ¿no? De los marineros que sobreviven del Essex, que es hundido por una ballena, ¿no? Te lo quería apuntar para no dejarlo. Realmente, vosotros estamos hablando de la dureza que era, o sea, lo difícil que era hundir estos barcos, pero
no porque los barcos fuesen muy resistentes frente a los elementos, sino porque los armamentos, los cañones no eran tan potentes. Es que eran una bola de metal. Bueno, y luego, ojo, no era una cáscara. Bueno, de hecho, lo de la cáscara era un metafórico. Creo que se hacían como varias capas de madera y además se combinaba, por ejemplo, para el casco haya con roble que daba especial resistencia. Claro. Luego, por debajo de la línea de flotación estaban los barcos revestidos de planchas de cobre. Más que por los cañonazos, era para evitar es decir, que los parásitos marinos los corroyesen. O sea que claro, debía ser, a pesar de ser de madera, pues muchas, yo creo, si no eran de muy cerca, las balas rebotaban. ¿Vosotros creéis que realmente, hombre, tendría que ser barcos pequeños? ¿Una ballena podía hundir un barco de estos? Pues yo lo veo difícil, la verdad. Yo es que lo veo prácticamente imposible. Es decir, que quedan muy bien las películas y el mito de Moby Dick y tal, que en realidad Moby Dick era un cachalote, está basado, ¿no? de hecho, ¿eh? No, que puede haber pasado, pero supongo que Pero esos es balleneros un caso eran aislado. y serían barcos pequeñitos. Y yo me imagino que no estaría en perfecto estado de conservación. Y me imagino que probablemente tampoco lo hundiría. Le haría una vía de agua y por lo que fuera no la subieron cerrar y se les iría abajo. A mí me contó un pescador jubilado de Vasco que una vez, o sea, estos barcos de bajura, tipo merluceros, que ocasionalmente todavía se dejan caer ballenas por ahí, por el Cantábrico. ¿Y te confesó que se iba por ellas? No, está prohibido, ¿no? No, que una vez, sin darse cuenta, una ballena que estaba dormida en la superficie pasó el barco por encima de ella. Y de repente pegó un brinco aquí, no sé qué, una ballena. Dice, no, se mosqueó, se fue para abajo y con lo cual el impacto, digamos, básicamente el barco pasó por encima. Le dio un mal golpe a la ballena, pero... Cachalote, según dicen, es un claro. cachalote, ¿no? Es lo que dicen. De todas maneras, oye, este verano hemos tenido las orcas atacando barcos en sí. Gibraltar precisamente y les destrozaba el timón. O sea, que decía la Guardia Civil, oye, no salgáis. ¿no? Es que, claro, eso es una mole moviéndose de muchos kilos y demás. Chicos, esto mola mucho, pero de la película ya la hemos fusilado. ¿Contamos algo más de la, Bueno, a mí me de la película del Master and Commander? Dale. A mí sí me gustaría, sí, porque hemos comentado todo esto, pero a mí me gustaría, hombre, y hablar de Peter Weir, ¿no? Que hay un aspecto que a mí me parece interesante. Y me parece que es un poco la columna vertebral de toda la película, que es la amistad entre Aubrey y Maturin, ¿no? Sí, es totalmente. Es la amistad de ellos. Y a mí esto me gustaría recalcarlo. Peter Weir, de hecho, lo trata en diversas ocasiones. Es un denominador común de él. ¿Estás muerto? Claro. Sí. Es precisamente uno de los motivos. En Gallipoli, La amistad, quieres decir. La amistad también es otro de los motivos. Que se nos ha olvidado, el gesto que tiene, porque recordar que Aubrey está encabezonado en que tiene que intentar hundir este barco, que toda la tripulación le sigue porque le admira muchísimo, pero lo creen prácticamente imposible, y para la persecución porque en una especie de accidente se ha llevado un tiro al médico y no le pueden operar en el pleno mar porque se mueve mucho la cubierta, claro. Y deciden volver a las Galápagos para operarle, que al final se opera al solo, bueno, es un poco exagerado, pero es realmente eso. Y de hecho eso es lo que desencadena los acontecimientos, porque no podían darle caza y luego le descubren al otro lado de la Galápagos. O sea que es una cosa casi accidental. Por salvar a su amigo consigue la presa, ¿verdad? Sí, bueno, que me había dejado de la operación. Un poco de justicia poética, pero a mí me gusta la amistad de ellos. Sí. Me parece que es espléndida y además el director siempre pone mucho énfasis. Y a mí eso me parece curioso, es un rasgo común de muchas de las películas suyas. Y me parece... Oye, y el papel de los médicos en estas batallas, que tenían que estar reparando casi sin muchos conocimientos porque la ciencia no había avanzado tanta. El médico debía ser básicamente un mata, o sea... Pues... Sí, pero que es el tío más importante de la tripulación, sí, casi. pero en esas circunstancias y con la falta de higiene, más es un mundo que no hay antibióticos y demás, pues claro, una herida grave se resolvía mediante amputación, básicamente. Todo la arreglan con una sierra. Como fue casi hasta la Primera Guerra Mundial, es decir, hasta que no hay manera de... no se inventa la sepsis y este tipo de cosas, pues era muy difícil... gente que probablemente llevaba mucho tiempo sin lavarse, con la ropa sucia, te entra una astilla, te hace una herida grande y vamos, aquello es... en poco tiempo tienes la gangrena. Y una cosa que sí me gustaría recordar, que también esto es muy importante en la película, es la banda sonora. Muy bien elegida. Es música, en la banda sonora es música clásica la mayor parte. Hay una música que es la de Luigi Boccherini, que por cierto se llama la música nocturna de las calles de Madrid. Y mucha gente le llama, dice, la música de Master and Commander. Decía, no, es la de... oíamos a Bach, a Corelli, a mucha gente. Luego también utilizan la fantasía sobre un tema de Thomas Tallis. Cuando el momento del Cabo de Hornos, que esa música se ha utilizado en muchísimas películas, ¿no? Para dar un aire dramático y demás. Entonces es una banda sonora muy bien elegida. Oye, y el humor, ¿eh? El humor. Tiene mucho humor en ocasiones. Sí. Y ves cómo se ríen, las bromas que tienen entre ellos, que se gastan.
Y luego al final, que se supone que a ellos también les engañan. Esto es muy notable porque el capitán francés, ellos piensan que ha muerto y no ha muerto. Se ha hecho pasar por el doctor. Por el médico. Claro, Por el médico. es que justo me acuerdo cuando decía lo del capitán francés, me estaba con una escena, esta música la escuchamos, pero se supone que ellos la están tocando. Sí, que tocan, vamos, que no se lo creen ni ellos lo bien que tocan, vamos. Bueno, no, porque un caballero de esa época tenía que saber tocar instrumentos. Pero no, Era parte no de- tan bien, Jorge. Bueno, No tan bien. eso ya no lo sabemos. Tocan no como sabemos. Paganini, Sí, tío. eso sí. Pero bueno, digamos que cuando esté, bueno, pues para entretenerse, no tengo cosa que hacer, se llegan a Eso es tocar. verdad, ¿no? Cosa que odia el criado. Dice, ya están Sí. tocando nunca. Dice, esos chirridos que tocan y tal, ¿no? Y luego, pero vemos también el corsario francés, no lo vemos apenas, pero cuando están en la cámara del capitán francés también vemos unas partituras por ahí Sí. tiradas. Entonces, bueno, es gente que son marinos de guerra, pero también es gente al mismo tiempo, son caballeros del siglo XVIII. Gente que combina pues esa dureza de vida con un refinamiento artístico al mismo Eso tiempo. Es que la película realmente es una película de guerra, evidente. Tenés al francés, ¿no? Que es el enemigo, pero no le ves. Ese es el enemigo invisible. Es como Dunkerque. Sí, sabes que son los alemanes, pero no los ves. O sea, Sí. ves los destrozos que causa, pero no tienes a ningún actor representado, ¿no? Sí, Y a mí eso me parece interesante. Hay una cosa también. que leo en un sitio, y es en la Armada Francesa de antes de la Revolución, o sea, de monárquica, a los marinos, dentro de su formación, era obligatoria la danza. Sí, no lo Debían sabía. saber bailar. Debían saber bailar, y además se decía por dos motivos. Porque la danza, bueno, aparte de que pues todo caballero debe saber, oye, cuando llega al puerto llega el navío a puerto y pues se va un sarado, con la historia decía, pues un oficial completo tenía que saber bailar, un minuet, o sea, una persona. Un ragatón, claro. Tú mundo, fíjate ¿no? lo que ha cambiado el mundo, Y además, ¿verdad? pues se decía que la danza, además, luego hacía a los hombres más ágiles para esquivar las balas en la batalla. Es decir, el saber mover el. No sé qué. Entonces, era gente al mismo tiempo muy refinada. Es decir, Sí. muy del siglo XVIII, pero bueno, capaz luego de aguantar cosas, lo de estar a pie firme en esa refriega había que tener mucho valor, imagino. Mira, que al final acaba la película con una cosa muy, muy significativa respecto a esto, ¿no? Y es que se acaba, bueno, Aubrey pone rumbo para seguir a la nave porque Por ellos. intuye que se le van a sublevar, pero acaba con la música y al mismo tiempo el pitido de zafarracho de combate. Sí, eso acaba es. con las eso dos es, cosas, efectivamente. ¿no? Y en fin, entonces te quedas como una sonrisa y bueno, ahí... Una ahí- cosa, desde el punto de vista logístico, lo que han hecho ha sido poner una parte de su tripulación y de la oficialidad al mando de la otra nave. Suponemos que a los franceses que han quedado vivos no los han matado, los tendrán encerrados o no sé, pero era un barco pequeñito y ahora con esa tripulación, con los que han quedado, porque también han muerto algunos de los suyos, tienen que poder llevar dos barcos. Pues tienen los balleneros también que han rescatado. Bueno, es verdad. Los que quedaran. Sí, creo que Bueno, dice que los prisioneros los van a desembarcar en Valparaíso. No sé qué. Bueno, en esa época los prisioneros. No había convención de Ginebra. Normalmente no los mataban. Pero Valparaíso era español y en ese momento estaban casi en guerra, ¿no? 1805. Con España. Sí, efectivamente. Claro, bueno, claro. Es que ahí hay otra A contradicción. mí me llamó la atención, digo, pero esto es España, ¿cómo te Claro, vas a llevar ahí los barcos ingleses? Efectivamente, en 1805 sí, era un puerto que un barco británico no podía arribar sin recibir unos cuantos cañonazos, salvo que eso. Pero en 1812 no. Ah, ya claro, había cambio de bando. Claro, es que ha habido el cambio, o sea, no sé si me explico. Justo, por eso sí, ahí, ya. Eso en la película yo pensé también, Valparaíso siendo un puerto español y dices, bueno, si está en guerra, es Trafalgar. Sí. Ya, pero para entonces, técnicamente se supone, no se sabe si seguían en guerra o no, pero bueno, en 1812 ya, como estaba ahí en el juego. Seguramente es eso, como en la historia están cogiendo cosas de otras épocas Claro, eso y, sí. y las amistades de España cambiaron bastante en aquel momento, pues han tomado una licencia y no han caído en En eso. 1812 las autoridades en Valparaíso, pues bueno, no se sabía muy bien a quién debían obedecer. A la Junta de Cádiz, al usurpador José Bonaparte, al rey que había abdicado. No sé si me explico. Había un vacío de poder, de hecho, en Es América. que en ese con momento, la ¿no? lealtad de los distintos puertos marítimos es curioso. Cuando vimos la peli esta de Das Boat, a mí me daba la sensación como que tomaban demasiadas precauciones los alemanes para arribar en Vigo. Digo, bueno, pues si se supone que sois semi-aliados, tampoco tiene que tener tanto cuidado. Pero me había que disimular, Bueno, había que disimular ya- un poco, o sea, Sí. no. Un poquito nada no más. estaba tan claro aquello. Bueno, la película, ¿ya lo dejamos? Yo creo que le hemos metido un buen Sí, repaso sí, a la mucho. historia de la época y vamos a ir pensando algo para la próxima, ¿vale, chicos? Ok. Venga, hasta otra. hasta otra.